¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK Finance. Lo que sucedió la semana pasada es típico cuando llevamos 5 semanas consecutivas al alza, como en la parte de renta variable norteamericana, y vimos como la renta variable europea caía cerca de un 2,80%, la renta variable japonesa caía un 2,70% y ese indicador sobre el crecimiento, como son las materias primas, se dejaban un 2,20% y acumulan una caída anual del 8%. A lo largo de la semana y sobre todo al principio ya les dijimos que el optimismo del inversor era máximo. Están poniendo en precio en renta variable noticias sumamente positivas, como pueden ser que el crecimiento actual haga que no veamos una recesión o que los niveles de precio vayan cayendo progresivamente para evitar subidas adicionales de tipos de interés. Pues bien, la semana pasada conocimos datos que enfocaron frontalmente contra estas dos percepciones de los inversores. En primer lugar, la parte de tipos de interés. Vimos la comparecencia la semana pasada de muchos banqueros centrales y empezamos con el caso de Mr. Powell. Powell, el presidente de la Reserva Federal, decía que podíamos ver 2 alzas adicionales de tipos de interés en el año y que todavía les queda mucho trabajo por bajar la inflación. Vimos también a nivel europeo como el Bundesbank también decía que queda mucho trabajo por hacer en la inflación europea. Incluso el Banco de Inglaterra tuvo que salir a marchas forzadas subiendo 50 puntos básicos los tipos de interés, lo mismo que el Banco de Noruega, y incluso en la parte de Japón, donde hasta ahora está primando la calma, vimos como el IPC subiendo hasta niveles del 3,2%, creaba serias dudas sobre el próximo paso del Banco de Japón. Lo que hemos visto al principio de esta semana es la comparecencia en Sintra de muchos banqueros centrales. Nos acaba de decir Lagarde que queda mucho trabajo por realizar, que los tipos de interés pueden estar aquí arriba por mucho tiempo y que no pueden cantar victoria respecto a lo hecho con la inflación. El otro elemento que hizo tambalearse a los mercados era la percepción contra el crecimiento. Vimos como al principio de la semana el crecimiento norteamericano empezaba con buen tono debido a que vimos como el sector de la construcción se reactivaba a nivel de crecimiento y también se reactivaba a nivel de nuevas viviendas construidas. Estábamos viendo los mejores datos en los últimos meses, pero todo esto se truncó a final de la semana cuando vimos las encuestas de actividad. Vimos unas encuestas de actividad que en cómputo general se venían abajo, mínimos de los últimos 3 meses, y se venían abajo sobre todo por la parte manufacturera. La parte de servicios está aguantando el tirón, pero hay países que ya se están metiendo en la zona roja, como puede ser el tema de Francia. En el caso francés pudimos observar cómo las encuestas de actividad se metían en zona roja, al igual que lo observado en la parte manufacturera alemana. Al principio de la semana también hemos conocido datos sobre las encuestas de sentimiento de los empresarios alemanes. Estos nos dicen que la segunda parte del año será francamente volátil, como lo han sido los últimos datos de consumo por parte de China, donde hemos visto que la última festividad de la semana pasada nos dejan datos peores de consumo respecto a la prepandemia. A lo largo de esta semana tendremos que estar muy atentos a la comparecencia de todos los banqueros centrales que se reunirán en Sintra, Portugal. También deberemos de estar atentos a toda la publicación de IPCs adelantados, sobre todo en la zona euro. En España se esperan caídas del 3,2% hacia la zona del 2%, pero no levantemos las campanas al vuelo porque poco a poco veremos cómo a partir del mes de septiembre la inflación volvería a subir por efecto de la energía. Para el caso de Europa se espera una caída de la inflación desde niveles del 6,1 hasta niveles del 5,6 y el viernes, importante piedra de toque para la Reserva Federal. La publicación del PCE se espera que sea positiva, con caídas del 4,4% hasta niveles del 3,6, 3,8%, y habrá que ver si la inflación subyacente, el PCE subyacente, se mantiene en niveles del 4,7%. Como les venimos diciendo en las últimas semanas, el mercado ha elevado superlativamente el optimismo. Estamos viendo correlaciones positivas de la volatilidad con los mercados de renta variable no vistas desde años 90 y deberíamos de estar muy cautelosos respecto a lo que pueda producirse en los mercados en las próximas semanas. Como siempre, les traemos algunas buenas ideas para nutrir sus carteras. En la parte de fondos de inversión, Candriam European Small and Mid Caps, un fondo de renta variable que reúne compañías growth con baja capitalización. Y en la parte de renta variable, una compañía que nos ofrece un 20% de subida como United Health.
Son dos ideas en la parte de small caps y en la parte de salud que creemos que serán ganadoras en los próximos meses de mercado. Por último, les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde podrán encontrar este vídeo en formato podcast y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de BK Finance.